Bueno, gracias Andrés y Tiziano por la invitación, la verdad que están haciendo un magnífico curso. Bueno, yo voy a hablar un poco si uno no opera tan bien como el doctor Hugo Acosta y se nos complican y se nos van cayendo las bolsas capsulares. Bueno, las bolsas capsulares, pueden estar alteradas por una alteración congénita, como un Weber-Marchesini o un Marfan, cuestiones sistémicas, traumáticas, que también son muy comunes, espontáneas, iatrogénicas, cuando uno desengancha durante maniobras quirúrgicas, ¿sí? Y la más común y temida de todas es la pseudofoliación, porque esto genera una alteración progresiva y crónica de esas zónulas y que uno puede, después de una cirugía exitosa, al correr de los años puede el paciente venir con que le cayó todo el complejo saco capsular hacia la cavidad vítrea. Las herramientas que nosotros necesitamos, como recién estuve viendo en otras cirugías, para atacar este problemas son ganchos de cápsulas, anillos de tensión capsular modificados, son los Dozioni que se pueden suturar, y los segmentos AMED también, que son muy importantes para poder dar estabilidad a largo plazo a ese VAG. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a utilizar estos elementos? Según si tenemos una diálisis menor a 90 grados, en general uno no utiliza ningún tipo de procedimiento. Entre 90 y 120 grados ya tenemos que usar un anillo de tensión para darle más estabilidad al VAG, y si tenemos mayor a 120 grados, ahora lo vamos a ver. Este caso es un paciente con un trauma que tiene una diálisis, ahí se ve inferior, entre más o menos 90 o 120 grados, y como es traumática, todo el resto de zónula está en buen estado. Entonces uno, si hace una low motion FACO, va trabajando tranquilamente, puede llegar a no utilizar ningún anillo de tensión capsular, porque solamente sabe que va a tener la debilidad donde se ve ahí en la parte inferior, pero el resto de la zónula va a estar muy bien y por el resto de su vida. Entonces yo lo que hago en estos casos, coloco la lente intraocular en el VAG y me apoyo con las patas de doble asa de estas lentes como para darle estabilidad al VAG, y la verdad que quedan muy estables y centrados las lentes de los pacientes. Cuando ya hay una diálisis mayor, también traumática, de 120 grados o un poquito mayor, ¿sí? Como se ve ahí a nivel superior y ya hay inestabilidad en el VAG y se dificultan aspirar las masas, sí, lo que coloco es también un anillo de tensión capsular, pero no hace falta ser suturado. ¿Por qué? Porque el resto de las zónulas están en buen estado y no van a tener una debilidad a futuro. Se coloca el anillo de tensión capsular con una buena dosis de viscoelástico. Yo lo coloco en forma manual, sin un inyector, y bueno, después coloco la lente perpendicular a donde estaba la diálisis. Y la verdad que tenemos también un muy buen centrado y una estabilidad a largo plazo del paciente. Diferente ya cuando tenemos una pseudofoliación. Cuando hay pseudofoliación sabemos que hay una debilidad en los 360 grados de la zónula, y esa debilidad va a ser progresiva. Entonces tenemos ya que hacer la FACO tratando de sostener esa bolsa capsular. Y son muy importantes estos ganchitos de cápsula que no solamente te ayudan a tener la cápsula, sino también a mantener el iris abierto. Hay que hacer también una cirugía con mucho cuidado, tratar de no hacer una cirugía intrasacular, tratar de levantarlo, comerlo a la catarata a nivel del plano del iris, colocar un anillo de tensión capsular, suturarlo y colocarle la lente. Bueno, y si tenemos más de 180 grados de diálisis o una pseudofoliación muy importante, progresiva, algo muy interesante que, bueno, justo hoy recién en el Facu lo nombró a Sergio Canabrava, él está haciendo esta técnica que es muy interesante y la verdad que es muy económica y que puede resultar muy bien. Hay que esperar los resultados a largo plazo. Es solamente con un Prolene 5 ceros, ¿sí? Se utiliza un cauterio que tiene que ser el cauterio como en la Yamane. Estos tipos de cauterio vienen de baja temperatura y alta temperatura. Tiene que ser un cauterio de alta temperatura, porque si no, no va a derretir el Prolene, o cuando uno hace la Yamane, la áptica. Utiliza un gancho, un anillo Dozioni modificado para poder suturarlo, o un segmento AMED. Lo que se hace a 2 milímetros de limbo, se coloca una aguja 26G, se enhebra el Prolene y se pasa.
a donde estaba la diálisis, como se ve ahí. Después, en la otra punta del prolene, bueno, ahí se ve de vuelta que uno para mejorar la maniobra lo tiene que hacer a 90 grados, eso ayuda a poder enhebrar bien el prolene dentro de la aguja, ¿sí? Siempre a 2 milímetros para que quede en el plano del bag y que después no quede un tilt de ese saco capsular y de la lente. En la otra punta del prolene lo que se hace es se enhebra el anillo de tensión capsular de Scioni o el segmento de AMED y se lo cauteriza, quedando un botoncito para evitar de que eso se salga dentro del ojo. Se coloca por la incisión principal y se acomoda dentro del bag. Uno después lo va midiendo y va viendo la tensión que necesita generar en el segmento para que quede estable y centrado en el bag capsular. Lo que uno hace es cortarlo a 1 milímetro o 1,5 milímetros el prolene con una Westcott o con una tijera de córnea y cauteriza el puntito, o sea, cauteriza el cabito del prolene 5.0 generando un botón que va a quedar sobre esclera, o muchas veces uno lo puede empujar que quede dentro de esclera para evitar que se sobreexponga a futuro. Ahí se ve el botoncito cómo queda y bueno, y al estabilizar el segmento, el bag, la lente queda muy centrada. Ahí hay un par de casos. Como se ve, el puntito es a la semana postquirúrgica, todavía un poquito de inflamación, y ahí se ve como la lente queda muy centrada, dándole estabilidad con este dispositivo que la verdad que es muy económico porque un prolene 5.0 es muy económico. Ahí se ve una VM, cómo queda el prolene 5.0 lejos del cuerpo ciliar, al hacerlo a los 2 milímetros para que no genere inflamación a futuro. Y en el futuro lo que está desarrollando Sergio Canabrava es tratar de patentar ya un anillo de tensión capsular de Scioni modificado o un segmento AMED ya que venga con un prolene 5.0 insertado para evitar tener que hacer diferentes maniobras. Eso bueno, está en patente y está tratando de desarrollarlo. Él tiene, 13 casos, presentó el año pasado a un año de seguimiento con una estabilidad sonular muy importante. Es muy interesante Sergio Canabrava, tiene muchísimas cosas didácticas para enseñar y bueno, y lo pueden seguir ahí por Instagram, la verdad que les recomiendo que lo sigan porque es tremendo con lo didáctico que es y lo que uno puede aprender. Y la suerte de tenerlo de amigo. Es un crack. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, doctor Mabel Rivero.